El Istmo de Tehuantepec es una región mexicana ubicada en los estados de Veracruz y Oaxaca, que tiene la particularidad de ser la zona más estrecha de todo el país. En este lugar, el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec están separados por apenas 200 kilómetros, los cuales se hacen todavía más reducidos si se toma en cuenta los caudalosos ríos que poseen, y que hacen que la idea de crear un canal interoceánico para el traspaso de los barcos sin tener que rodear todo el continente haya estado presente en la mente de muchos idealistas desde hace más de 500 años. No es de extrañar que este importantísimo punto geográfico esté en la mira de las grandes potencias desde hace siglos, principalmente de los Estados Unidos, que han aprovechado más de una ocasión para hacerse con el control del istmo. El día de hoy veremos los intentos para crear el añorado canal interoceánico aquí, y cómo al final Panamá logró salvar la integridad territorial de México. Los primeros intentos de crear un canal interoceánico en México datan desde los primeros mapas que lograron trazarse de América. Fue Hernán Cortés quien, al ver la cercanía de los océanos, al menos en los rupestres mapas que se lograron hacer, ordenó que se hicieran todas las investigaciones posibles para la unión de los golfos, aunque sin lograr materializarlo. Durante siglos, la mejor manera de llegar de una costa americana a la otra era dando una gigantesca vuelta a toda Sudamérica, lo que involucraba mucho tiempo, era peligroso y provocaba que los productos se encarecieran. Era evidente que quien lograra ahorrarle a los barcos parte del trayecto traspasando su territorio se haría de una enorme fortuna y de un gran porcentaje del tráfico naval, por lo que empezaron propuestas más serias para concretar el canal interoceánico. Otro intento se dio en 1819, cuando aún siendo parte del virreinato de la Nueva España, varios empresarios españoles empezaron a investigar las costas del Istmo de Tehuantepec para unir el Golfo de México con algún puerto en el Atlántico. Aunque otras opciones rentables eran el trazo a través de Nicaragua, ayudándose con el lago Cocibolca, nombre por cierto de origen náhuatl, para reducir la distancia terrestre a 120 kilómetros. O el Istmo del Darién, en la entonces Colombia, cuya distancia entre océanos era de 65 kilómetros, que todavía podían reducirse más si se tomaban en cuenta varios cuerpos de agua. La ventaja mexicana sobre estas otras opciones era su cercanía con una potencia creciente, los Estados Unidos, además de que la región tiene hasta la fecha una baja altitud y está casi libre de montañas. Tampoco es de sorprender que, tan pronto como le fue posible, el tío Sam colocó diversas imposiciones sobre México para conseguir la explotación exclusiva del Istmo de Tehuantepec, primero con el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el que también se cedió Alta California y Nuevo México, luego por el Tratado de la Mesilla, con el que además se vendió otra buena parte del norte mexicano, y finalmente con el Tratado McLean-Ocampo, en medio de la convulsa Guerra de Reforma, y en la que se concedió a los estadounidenses el derecho de paso a perpetuidad en el Istmo, aunque afortunadamente este último tratado no fue ratificado ni por México ni por Estados Unidos. Sin importar todos los siguientes estudios y pruebas realizadas sobre el Istmo de Tehuantepec, este no logró prosperar, por lo que se empezó a optar mejor por unir ambos océanos por vía terrestre, a través de diversos ferrocarriles, en lugar de la vía marina. De hecho, James Buchanan, un famoso ingeniero y constructor estadounidense, sugirió que lo mejor para Tehuantepec era sacar los barcos con trenes, llevarlos cargando hasta el otro lado del país y volverlos a botar al mar, aunque no recibió mucha atención con esta propuesta. Los principales impulsores de este nuevo proyecto fueron Porfirio Díaz y Matías Romero, ambos originarios de Oaxaca, que buscaron financiamiento argumentando que Tehuantepec era el nuevo eje del comercio mundial. Cuando el ferrocarril se inauguró en 1895, se dieron cuenta de que este no contaba con la infraestructura necesaria para un viaje tan largo y demandante, y que los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos no tenían el calado ni las instalaciones mínimamente suficientes para recibir barcos de gran tonelaje, con lo que los ojos de las potencias pasaron a Panamá. Desde 1879, el famoso Ferdinand de Lesseps, constructor del canal de Suez en Egipto, se jactó de que podía hacer lo mismo en Panamá, entonces una región de Colombia. La idea de Lesseps era construir un canal a nivel sin necesidad de esclusas, al igual que lo hizo en Egipto,
aunque no contaba con que en Egipto el suelo tenía máximo 15 metros de altura y era arenoso y seco, mientras que Panamá era lluvioso, con montañas de hasta 95 metros compuestas de roca, sin facilidades para el paso de maquinaria, además de que en ese momento estaba infestado de mosquitos propagadores de enfermedades que cobraron la vida de más de 22,000 hombres. La empresa de Ferdinand cayó en la bancarrota y el desprestigio, y el proyecto se vendió, casi a precio de risa, al gobierno estadounidense, que readaptó el proyecto original para que contara con esclusas, abaratándolo masivamente. El gobierno porfirista no quería perder la cuota del mercado, así que continuó buscando presupuesto para mejorar el ferrocarril de Tehuantepec, y aunque Estados Unidos le dio la espalda al estar más interesado en Panamá, sí consiguió inversionistas en Inglaterra. Mientras tanto, el gobierno del tío Sam, que no gustaba de las condiciones que estableció Colombia para la elaboración del canal, tuvo un, entre comillas, inesperado golpe de suerte. En 1903, Panamá declaró su separación de Colombia, la cual fue curiosamente reconocida y apoyada por Estados Unidos. A los pocos días, se firmó un nuevo tratado que permitió a los estadounidenses continuar la construcción del Canal de Panamá, y en 1904 empezaron el ambicioso proyecto. Para todos los espectadores del momento, era obvio que los Estados Unidos le habían jugado chueco a Colombia para hacerse con el poder del Canal de Panamá, con lo que Porfirio Díaz y el resto de los mexicanos terminaron aturdidos y sintiéndose afortunados, pues quién sabe qué hubiera pasado de haber seguido adelante con el proyecto del Canal de Tehuantepec. Es por eso que se dice que Panamá indirectamente salvó la integridad mexicana. En 1907, con la ayuda de Inglaterra, se inauguró el ferrocarril de Tehuantepec, con 310 kilómetros de longitud, y durante los siguientes 6 años, todo fue para arriba en el nuevo sistema. Pero al pasar el primer barco por Panamá, en 1914, la carga se redujo hasta la tercera parte, y para el año siguiente cayó un 77%. El negocio inevitablemente se desplomó. La convulsa época de la Revolución Mexicana tampoco ayudó a mejorar el ferrocarril de Tehuantepec. En 1917, Carranza liquidó el capital inglés y la ruta quedó exclusivamente en servicio mexicano, aunque durante décadas cayó en un fuerte abandono, y no es sino hasta años recientes que se hacen esfuerzos por reactivar esta importante ruta comercial mexicana. ¿Qué piensas al respecto? ¿Lo lograremos? ¿Qué hubiera pasado si existiera en la actualidad un canal en el istmo de Tehuantepec? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron y en nuestra nueva programación te esperamos todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo y dejando algunas sugerencias de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. Hasta la próxima.